Pues mis padres son agricultores, mis abuelos eran agricultores. La agricultura siempre ha estado en casa. Durante una primera etapa pensé que yo no quería nada que ver con este mundo, pero luego, conforme te vas formando y vas viendo dónde está tu camino, al final he visto que donde mejor encajaba yo como profesional era en este sector. Y me decidí y no puedo estar más contenta. Yo creo que las cooperativas a día de hoy tienen que ser entidades profesionales, empresas muy profesionales, tiene que haber una formación académica que es la base para cualquier puesto de trabajo, también para este, y luego tiene que haber pasión, mucha pasión. Cada vez están apareciendo más mujeres en puestos de responsabilidad en el sector vitícola. Tengo amigas que son enólogas, llevan la dirección del tema de la elaboración y lo llevan ellas solas. Incluso tienen a hombres a su cargo y no hay mayor problema que el día a día y sacar el trabajo. Yo creo que el ánimo se hace a través de la formación y dando visibilidad a mujeres que efectivamente existen, son pocas pero existen, y hacerles ver que lo hacen bien, que están ahí porque lo valen, y animar a las mujeres que efectivamente quieren. En el sector vitícola y en el sector agrícola o ganadero en general hay muchas mujeres que trabajan en el día a día en sus explotaciones y están ahí, solamente que no se les ha dado la visibilidad que corresponde. Revisando la documentación de archivo histórica de la cooperativa donde trabajo, que tiene más de 50 años, he comprobado que las mujeres no han tenido el espacio que debían. De hecho, no existían como socias con su nombre y apellido, sino que eran la viuda de o la hija de. Y es relativamente reciente que hace 25 años pues las mujeres se fueron incorporando como socias a este tipo de entidades. Yo creo que con el trabajo no existe una incompatibilidad como tal, horaria. Sí es cierto que hay que hacer equipo con tu pareja para que esto sea una realidad. Yo paso mis horas en la cooperativa, mi hija mientras tanto está en el colegio y ya está. Y cuando llego a casa pues intento compaginar los horarios con mi marido para llevar el día a día. A mí lo que me gustaría trasladarle a la gente que empieza, a los hijos de mis socios, es que este trabajo, el de la agricultura, es apasionante, es reconfortante ver cómo siembras, va creciendo y al final recolectas y traes tu producto aquí a la cooperativa, que además es tu empresa también. Siempre intento transmitir un poquito de esa pasión a mis socios o a los hijos de los socios cuando pasan por aquí. Lo que más orgullosa me siento es de cada mañana abrir la cooperativa y seguir aquí, porque realmente cuando han sucedido capítulos, pues como por ejemplo el de la maternidad, en el que te planteas si realmente puedes seguir y puedes trabajar también además de, y efectivamente que sí que se puede, que es cuestión de organización. De hecho, cuando tuve a la niña en casa, yo recuerdo mi padre me dijo que cuando iba a dejar la cooperativa, y yo le dije, papá, es que no voy a dejar la cooperativa, y hasta el día de hoy.